¿Existen Satanás y sus demonios? Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que debemos interpretar la realidad a la luz de lo que la Biblia nos revela. Y la Biblia habla bastante acerca de Satanás como una realidad, habla de los demonios como una realidad, habla de la lucha espiritual que se da detrás de las cosas que nosotros vemos. Y ¿sabes qué me llama la atención? El hecho de que mucha gente dice no creer en lo que la Biblia revela acerca de los demonios, acerca de Satanás, pero creen en un montón de cosas que tienen que ver con un mundo espiritual. Y nosotros lo podemos ver aún en los programas de Discovery Channel o algunos de esos canales de televisión que son dados a temas científicos, fenómenos paranormales, hablan de aparición de fantasmas, hablan de muertos que regresan a la vida. Son cosas que van más allá de lo natural. Sin embargo, lo que me llama la atención es cómo las personas son capaces de rechazar lo que Dios nos dice en su palabra, pero pueden creer fácilmente lo que sale en televisión simplemente porque tal vez un famoso actor, porque hay un programa que se llama Famosos y Fantasmas. O sea, porque un famoso dice que vio un fantasma. Entonces, ¿por qué yo puedo creer más fácilmente en lo que me dice un actor de Hollywood a lo que me dice la palabra de Dios? Pero la Biblia claramente enseña, Eduardo y Salvador, nosotros sabemos eso, que hay demonios y que hay un diablo, un ángel caído que se llama Satanás. ¿Qué nos puede decir acerca de la batalla del reino de Dios contra Satanás y sus Nosotros demonios? no creemos de ninguna manera que haya dos fuerzas que se equiparan, ¿verdad? La fuerza del bien y la fuerza del mal. La del bien representada por Dios, la del mal representada por Satanás. No, Dios es soberano y Dios está por encima de todos los poderes del universo. Ahora, Dios creó seres personales. Y cuando hablamos de seres personales, lo que estamos hablando es los ángeles son seres personales y los hombres son seres personales porque son personas. Y tienen intelecto, tienen voluntad, tienen emociones. Cuando decimos que un ser humano o un ser angelical tiene voluntad, eso quiere decir que tiene capacidad de decisión. Dios no creó robots que estaban preprogramados. Y en ese sentido lo que la Biblia enseña es que Satanás y los demonios que cayeron con él fueron arrastrados a una rebelión en contra de la autoridad de Dios. Pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que el reino de Dios vencerá. Satanás y sus demonios no se van a salir con la suya. Ellos quisieron destruir la obra de Dios y en Primera de Juan dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para revertir lo que el diablo causó. ¿Y a qué precio? ¿Por qué se rebelan los demonios y Satanás contra Dios? En 1 Timoteo capítulo 3, un texto que no está hablando acerca de Satanás, está hablando acerca de las personas que aspiran a ser pastores en una iglesia, dice que una de las cosas que no deben ser es un neófito, porque dice que fácilmente, o sea, un nuevo creyente que lo colocan en una posición de autoridad, fácilmente se puede envanecer y caer en la condenación del diablo. Y aparentemente lo que Pablo está presuponiendo allí es que en la caída del diablo, el elemento del envanecimiento, el elemento del orgullo estuvo envuelto. Entonces, es un ser creado que repentinamente quiso tener su propio reino y se rebeló contra Dios. Nosotros no debemos llegar más allá de lo que la Biblia revela. Y la Biblia no nos revela todos los detalles de esa caída. Y tenemos que tener cuidado. Ser bíblicos es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Entonces, hasta ahí es donde la Biblia nos dice, hubo un ángel creado por Dios que era bueno, creado para la gloria de Dios, pero ese ángel se rebeló. En Apocalipsis capítulo 12 lo presenta en una forma simbólica, pero habla de cómo fueron arrastradas las estrellas del cielo y está hablando precisamente acerca de los demonios que cayeron con Satanás. Vemos que lo que el diablo trata de hacer con nuestros padres en el huerto del Edén es llenar sus mentes y sus corazones de orgullo. Seréis como Dios. Entonces, él está tratando de replicar en el hombre aquello que lo hizo caer a él. Pero la caída se da en ese momento cuando esta hueste demoníaca guiada por Satanás se rebela contra la autoridad de Dios. Una de las cosas que se ve claro es que la esencia del pecado es el orgullo. La esencia del pecado es yo no quiero someterme a Dios. Lo que el diablo trata de infundir en el alma de la gente, en el corazón de la gente, es el orgullo. Porque es que el orgullo es la madre de todos los pecados. Cuando un individuo dice yo no quiero someterme a Dios, yo quiero hacer mi voluntad, ahí es que comienza la rebelión. ¿Cómo atacan Satanás y sus demonios a los hombres?
Satanás no anda apareciendo por ahí como aparece en las películas con cuernos y en forma de dragón y nada de eso. Satanás se viste como ángel de luz y está detrás de muchas de las ideologías que el hombre acepta como buena y válida en contra de la palabra de Dios. O sea, el ataque de Satanás es contra Dios, a final de cuentas, es contra el reino de Dios, es contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. O sea, cuando Satanás le pone a Eva la idea de que Dios es un ser egoísta, que Dios es un ser egocéntrico, que no quiere darles libertad, Satanás se presenta delante de Adán y Eva como un libertador. Si ustedes me obedecen a mí, si ustedes hacen lo que yo les estoy sugiriendo que hagan, porque Satanás no nos obliga a pecar, como tú bien decías. El diablo y sus demonios nos tientan, pero cuando yo peco, peco porque soy responsable de mi pecado. Pero él le vendió esta idea, y la idea era, si ustedes se rebelan contra la autoridad de Dios, ustedes van a progresar, ustedes serán como Dios. Y es increíble cómo hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. O sea, se vende como progreso aquello que es en contra de lo que Dios quiere hacer en el mundo para la felicidad y la salvación de los seres humanos. ¿Son Satanás y sus demonios inteligentes en sus ataques contra los seres humanos? Pablo habla de las maquinaciones de Satanás. Tú hablabas de que son seres inteligentes. Maquinaciones. Ellos no atacan a tontas y a locas. Ellos tienen un objetivo. Y en ese sentido alguien decía, cuando tú juegues con el pecado, recuerda que el pecado no está jugando contigo. El pecado no está jugando con nosotros. Sí. Y es Satanás y sus demonios que están detrás de llevarnos a pecar, llevar al incrédulo a no venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y llevar a los creyentes al error, llevar a los creyentes a dar un mal testimonio para que el evangelio sea pisoteado. Satanás está detrás de todo. Estamos hablando de que Satanás cayó con una huestes de demonios. Miren, antes que nada quiero decir que yo aborrezco las teorías de conspiración. Yo creo que hay demasiada teoría de conspiración. Pero lo cierto es que hay una conspiración espiritual. O sea, ellos tienen comunicaciones, ellos conocen a los seres humanos, ellos saben cuáles son tus gustos. Imagínate que tú estás en una habitación hablando con alguien de un plan que tú tienes, un proyecto X empresarial o lo que sea. Satanás conoce todo eso porque tiene un sistema de información impresionante. Aparece de repente un individuo que tiene contacto con este tipo de mundo espiritual y te dice, yo sé que tú estás planificando un negocio de tal cosa, y dice, wow, pero nadie sabía eso. Nadie sabía eso. No, sí lo sabían. Entonces, hay personas que tienen de alguna forma contacto con ese mundo espiritual. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos tener cuidado con ese tipo de personas. ¿Por qué no debemos relacionarnos con gente que practica adivinación y consultan a demonios? La Biblia prohíbe tajantemente que nosotros busquemos brujos, adivinos, y hay una razón primordial para todo eso. Y es que tan pronto tú te amparas en ese tipo de cosas, tú estás dejando a un lado la palabra de Dios y al Dios de la palabra. O sea, ir hacia los adivinos es alejarte de Dios. Bueno, y es entrar en contacto, con ese mundo espiritual. Tú no sabes con lo que estás coqueteando. ¿El ataque del reino de las tinieblas en contra de los creyentes sigue vigente a día de hoy? Mira, muchos estudiosos del Nuevo Testamento entienden que cuando Cristo viene al mundo y se hace hombre, hubo definitivamente un despliegue mayor de la actividad satánica por el hecho de que el Hijo de Dios estaba aquí. O sea, es como si la lucha se hubiera intensificado porque el general mayor del ejército estaba presente allí. Ellos concentraron toda su fuerza para poder hacer que la obra de Cristo fracasara. Hubo una intensificación del ataque demoníaco cuando Cristo estaba aquí. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que Satanás y los demonios hayan disminuido su ataque a los seres humanos y a la obra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, le dice a los creyentes de Éfeso, y eso cuando un creyente lo lee en el día de hoy es como si lo hubieran escrito ayer. No tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes.